Voy a empezar a hablar del mal cosmogónico, ¿sí? Después a los que están ahí les doy el resumen. Y vamos a hablar de conceptos de Kabbalah que ya hemos hablado, pero está bien, si me dijeron, no hemos estudiado tanto, que son conceptos que deberíamos de tener como una base para estudiar Kabbalah. Entonces, lo primero, aunque ya algunos lo conocen, siempre hay que volver, como reconectarnos a ese lenguaje. Para la mística, Dios es llamado el Ein Sof. Para los cabalistas, cuando hablamos de Dios, hablamos del Ein Sof. Y el concepto del Ein Sof representa justamente el absoluto. Entonces, el creador es todo. El proceso creativo comienza cuando el Ein Sof, o el creador, hace un proceso de autocontracción, que le llamamos en Kabbalah Tzimtzum, ese es el término, que es un proceso de hacer espacio para poder crear, ¿sí? Entonces ahí poderse manifestar, emanar. Entonces si yo abarco todo y no hay un espacio, no puedo darle nada a nadie, ¿sí? O a nada, ¿sí? No puedo interactuar con nada. Y eso crea, ¿sí? Literalmente un espacio de vacío, ¿sí? Si lo asociamos directamente con la Torá, ¿cuál es el principio en la Torá? Bereshit, ¿sí? El mismo texto nos dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz va'aretz hayta tohu vabohu bechoshech al pnei tehom. ¿Sí? Hay un vacío por condición para que pueda haber creación. Los místicos dicen, ese vacío es el resultado de la autocontracción de Dios para poder dar a su creación, ¿sí? Dar a luz a su creación. Entonces esto es el primer paso, ¿sí? Esa acción de autocontracción, ¿sí? También es entendida como una restricción de su fuerza o de una restricción de su esencia, ¿sí? En el modelo cosmogónico no se ve como una imperfección. Después vamos a ver justamente cómo sí, en nosotros, ¿sí? Esa limitante del todo, ¿sí? Crea la finitud y entonces ahí empezamos a operar en la dualidad y eso es lo que nos lleva a estar continuamente eligiendo entre el bien y el mal. Pero antes vamos nada más a acabar de explicar el proceso cosmogónico para que lo tengamos claro y no se nos olvide. Entonces, hay una restricción de la fuerza y esa restricción en el lenguaje de la Kabbalah también es la Geburah cósmica, o sea, la acción de la restricción. La palabra Geburah, sabemos qué quiere decir, fuerza, también quiere decir restricción, también quiere decir juicio. Entonces, esa acción que está dentro del Ein Sof, en el Ein Sof no está operando como mal. En el Ein Sof está operando como una fuerza que tiene que ponerse en acción para que pueda darse la creación, para que pueda existir ese vacío. Y nosotros vamos a ver cómo opera esto, ¿sí? Ya dijimos, opera porque en el momento que esto sucede, aquí ya empieza a activarse la dualidad. En el absoluto y en la esencia, ¿sí? del proceso creativo y de la creación, no hay esa dualidad. Esas fuerzas simplemente son energías que están todo el tiempo interactuando. La que restringe y la que da, y ambas están dentro del creador. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, hay un primer tzimtzum, nada más para que los que son nuevos lo tengan ahí. Hay un primer momento de contracción, de restricción. ¿Qué pasa después? Hay una emanación, ¿sí? ¿Qué sucede cuando hay esta emanación? La fuerza que entra con toda la potencia que tiene y la vasija no puede sostener esa fuerza o resiste a la fuerza. También hay una resistencia, una limitante en la vasija de recibir toda esa fuerza y el resultado de eso es Shevirat HaKeilim, el rompimiento de las vasijas. Entonces, esto que aparentemente es un espacio de vacío, ojo, no está vacío. En realidad tiene también una energía, porque por eso está resistiendo. Es una energía también. Son energías diferentes. Entra una fuerza con potencia, esta restringe la entrada y como resultado, esperemos que este rojo se borre. Es el famoso Big Bang, puede ser. Hay quienes lo asocian con el Big Bang, sí, dicen que este es el momento del Big Bang.
nada más porque lo mencionas, Rachel, un pasito, lo que dicen los cabalistas, que lo interesante es que un pasito antes, o sea, los místicos pensaron en lo que sucede antes de eso. O sea, que antes de que sucediera el Big Bang hubo un proceso primigenio, ¿sí? Y es la voluntad del creador de dar. Y eso es lo que crea el proceso, o sea, eso es lo que da impulso al proceso, sí. Qué bueno está funcionando. Uy, déjenme Puede entrar. mutear a alguien por aquí. Si pueden mutearse por ahí los que están ahí en el Zoom. Una pregunta. Sí. Se hace el tzimtzum y se crea este espacio. Y luego tú dices que hay una emanación y se rompen las vasijas. ¿Ese tzimtzum es una vasija o hay varias vasijas creadas? ¿O qué son las vasijas? A ver si te refieres que si hay otros tzimtzums que se fueron dando también. No, o sea, ocurre el tzimtzum y se hace un espacio vacío. Ajá. Como un hueco. Sí, un hueco. Sí. En un algo. Un hueco que no está hueco, pero sí. Hay una emanación de energía. Esa energía rompe las vasijas en el tzimtzum aleph. Rompe el orden de aquí. ¿El orden de qué? De esta energía que está aquí. O sea, vienen como más vasijas ¿Qué adentro es de la qué? vasija grande. ¿Qué es esa energía? Así. Es energía. Es otra forma de la energía. Esta es una forma de la energía y esta es otra forma de la energía. En el, Y tiene que estar dosificada. en el choque entre estas dos diferentes formas de la energía hay un rompimiento. Sigue siendo una sola vasija, pero lo que se creó, Porque dices, hoy lo hemos dicho durante mucho tiempo, se rompen las vasijas. lo dicen en plural, pero en realidad yo creo que es una forma de decirlo, no creo que sean muchas, o por lo menos, quizás, no sé, estaban pensando los místicos cuando utilizaron el plural. O sea, A lo mejor son tipos de energía, ¿no? Puedo como hacer picture Ajá. un espejo. Es un espejo. Ajá. En el momento que lo rompes, Da muchos pedacitos. Sí, y si hay muchos Y espejos. se rompieron los pedacitos. Pero sigue los siendo un todo. O sea, nada más como para que te lo imagines visualmente. siempre usamos ese ejemplo, es ese vidrio que no se rompe de caerse, sino que nada más se quiebra. O sea, es ese vidrio quebrado que no se desbordó, ¿no? Sino que se quedaron los cachitos. Y se sale la luz. En esos cachitos quedan grietas. Que son Y esas grietas, ¿sí? Son estos pedacitos, pero lo que son esas grietas en realidad, en el proceso, lo que sucedió es que esas grietas absorbieron luz de esta luz que entró y la cubrieron. Entonces, la encapsularon. perdón que tal vez me adelante. Es como, pero- de hecho, déjame nomás decir, esto es un buen ejemplo también. Cuando tú pones, cuando hay veces que te operan y ponen cosas extras en el cuerpo y el cuerpo recibe, y la primera no es tanto que lo rechace, sino que hace un mecanismo de defensa, ¿sí? Y lo que hace es encapsularlo. Entonces, lo aísla del resto. Ahorita que es una otra metáfora más para entender esto, ¿sí? Porque quedó encapsulada la luz, no se fue a ningún lado, toda la luz, una parte de la luz de esa primera fuerza que entró, de esa energía, se quedó encapsulada, ¿sí? en esas fragmentaciones, ¿sí? En esas grietas. Entonces, Dalia, mucha gente, según he escuchado, piensan que fue un error. Y ni cerca. Para O sea, la porque sin ese tzimtzum primero, ¿cierto? o sea, no existirá la razón de ser de nosotros. Exactamente. Para los místicos no es una equivocación, no es que el sistema tiene un defecto. Un error. Esa imperfección es parte de la perfección del sistema. Claro, es por ¿sí? voluntad. Tiene no que por un error. suceder para que el sistema funcione como tiene que funcionar. Por lo tanto, el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía que estar ahí. Y la serpiente también, ¿sí? Digo, pues pensando en este mismo proceso y tratándolo de equiparar. Martín. Ahora hay un tema ahí súper importante, a mí en lo personal me parece clave, y es que Dios también se equivoca. Bueno, podría ser que en el proceso esto pudiera ser una equivocación que funciona para su beneficio.
Entonces es un juicio muy... Podría ser. Pero no, bueno, Pero yo lo que creo es que Somos a su imagen y semejanza. Lo que creo es que esto da la posibilidad de pensar que siempre, o vamos a lo mejor volteándolo un poquito, que siempre hay posibilidad de perfeccionamiento. O sea, Bien, claro. ¿sí? ¿Entiendes? Es como, Pero eso no es equivocarse. no es, por eso dije, no, exacto, no es ¿Puedo equivocarse, preguntar? sino es verlo como a lo mejor desde otra perspectiva. ¿Puedo preguntar Entonces, por qué dices que es una información? O sea, en teoría, En teoría no. o sea, en teoría sí te acepto, ¿no? Eso es un juicio humano. Pero en algunas pláticas con Diego, Con Diego, con Marcos, y lo han confirmado ambos, es decir, Dios sí se equivoca. O que cambia de Eso es sincero. parecer, o que cambia de parecer. Justamente, ¿no? No necesariamente es a una mí me equivocación, parece sino un argumento, y sobre cambia todo de viniendo parecer. de podría ser, Diego. desde alguna perspectiva del judaísmo puede ser. A ver, Desde esta visión, desde esta visión, chicos, desde esta perspectiva, para los místicos no es como una equivocación, pero quizás en una cuestión del término en sí. Porque acuérdense que son cosas de palabras, de cómo usamos las palabras. Es un proceso. Y en el proceso, para que se dé como se tiene que dar, o si no, para que se diera como se dio, sucedió esto. Sucedió que hubo una restricción, hubo una emanación, y en el proceso de la emanación hubo un desequilibrio en las fuerzas. Y eso da como resultado estos quiebres, que son espacios de oportunidad. En realidad es la luz que viene desde el principio, pero que quedó encapsulada y que le da sentido a que nosotros podamos ejercer nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos elegir empezar a revelar luz. Entonces podemos empezar a elegir entre el bien y el mal. Después vamos a ver si el bien y el mal es relativo, y llegaremos a eso también, pero ahorita estamos todavía aquí. Esa luz sigue entrando, Sí. le llaman el CAP. Sí, esa luz todo el tiempo está entrando, pero en este proceso de lo cosmogónico todavía hay algo más. Se vuelve a retraer, vuelve a haber otro momento de la expresión de esta guedura cósmica. ¿Por qué estoy diciendo todo el tiempo esto? Porque dijimos, hay un mal cosmogónico, visto desde lo cosmogónico. Pero vemos que el mal no es necesariamente un mal entendido como la restricción. Cuando hay demasiada restricción en un proceso, ¿sí? Puede ejercer un desequilibrio. Entonces, para que vayamos entendiendo por dónde va. Porque si después eso lo vamos a aplicar a nosotros, entonces, bueno, vamos a ver, cuando restringimos demasiado, ponemos demasiado límite en algo, ¿sí? Nos autocontraemos, ¿sí? Desde ese lugar, muchas veces entonces damos pie a que haya un desequilibrio, ¿sí? Y lo mismo pasa al revés. Si no sabemos poner un límite y estamos todo el tiempo expandiendo, también muchas veces podemos traer un desequilibrio. Entonces, el ejercicio es entender que este proceso es parte de una lógica, ¿sí? Para que podamos después aplicarlo a nosotros. En la segunda autocontracción, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa en el segundo Tzimtzum? Entonces hay un Tzimtzum Aleph, según los cabalistas, y un Tzimtzum Bet. Dos momentos, ¿sí? De esta restricción. Se ordena. Vuelve a haber una emanación que ya entra al sistema, a la vasija, con orden, ¿sí? Modulada. Ya poco a poco, con una dinámica diferente, ¿sí? Y entonces nuestro sistema acaba siendo un sistema que sí, todo el tiempo tiene un cav, todo el tiempo tiene una luz que está emanando, y tiene por condición una energía esencial que es luz, siempre todo es luz, ¿sí? La vasija, aunque es más densa de energía, desde el principio por eso fue restrictiva, también es luz, pero es otra forma de la luz. Tiene grietas que están ocultando una luz más pura, porque es la luz original, y tiene una luz ordenada, ¿no? que está operando. Si quitamos esta línea de acá y la ponemos acá, entonces todo el tiempo, ¿sí? Está funcionando así, ¿sí? Además, dicen que si entrara otra vez con esa fuerza, Volvería a romper. romper. Esa sería la lógica. Si pasó la primera vez, no podría a lo mejor ser diferente. Y si hay otras, también hay teorías de que creó otros universos. Y hay otras creaciones. ¿Y qué hizo?
las destruyó porque no nos salían tan bien. Y hay un momento en la, quería por eso traer algo otra vez de la Torá, que ya dijimos, el primer momento es el árbol del conocimiento del mal, aparece como una condición natural en el proceso creativo. Pero después la misma Torá nos vuelve a decir que hay mal. Por ejemplo, no quiero decir el exacto en donde, Génesis 6:5, ¿sí? El previo al Mabul, al diluvio. ¿Sí? ¿Qué dice la Torá? Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón eran solo el mal continuamente. ¿Y qué es lo que dice Dios que va a hacer después de eso? Destruir esa creación, porque a lo mejor sí salió mal. Quizás me equivoqué, ¿no? Hay una idea ahí que queda posible de que sí hay una equivocación. No sé si la equivocación está desde el principio en el sistema, por esto, o porque creamos una creación que puede, en el caso del hombre específicamente, porque está hablando del hombre, que puede decidir, que puede elegir. Y si puede elegir, aparentemente continuamente elige el mal. Eso que es mal, porque también en su momento... De ahí viene ese tema que comentábamos, ¿no? De la equivocación que Dios experimenta y no sale como podría esperarse, ¿no? Y viene el ajuste. Puede ser, por eso digo, sí, pero más que pensarlo como una equivocación, ¿sí? Simplemente es una posibilidad de una continua o un proceso continuo de creación. Y entonces, a ver, se me ocurre pensar esto, el artista, ¿no? ¿Qué te pasa, por ejemplo, que trabajas con el barro? Es cerámica, bueno, ¿cómo empieza? Con arcillas y empieza eso. Entonces de repente no se me hizo pensar, o sea, tú empiezas a crear algo ¿no? Dándole la vuelta y de repente algo sale mal. ¿Qué haces? Lo ajustas, lo destruyes. A ver, no, por eso quiero saber por qué. Depende del nivel de lo que está sucediendo. Ok. Pero siempre necesitas tener esa capacidad de corrección. Siempre. Porque si no... Pues así es el te voy a decir por qué. Porque también empieza a tener vida propia eso que tú estás creando. Entonces esa vida propia que tú estás creando, en algún momento dices, híjole, quería yo que me saliera así, pero se fue de este lado. Necesito adaptarme, necesito ajustarlo, porque si no, se va a caer, o no va a funcionar, o se va a romper. Entonces también necesitas ir trabajando con eso que estás creando. Bueno, No eres independiente de tu creación. Sí, y mira, dijiste, toma vida propia, que al final nos hace responsables de tomar decisiones que después Dios puede decir, como dijimos, no, porque el texto es muy fuerte, ¿sí? La maldad del hombre era mucha en la tierra. Toda la inclinación de los pensamientos de su corazón, lo cual es muy lindo, ¿sí? Los pensamientos del corazón, ven que esa es una idea que continuamente ronda en la Torah, ¿no? El Jajam Lev es el sabio de corazón, pero los pensamientos aquí también rondan en el corazón y son malos. Entonces, lo que se ve reflejado en la humanidad es un desequilibrio. ¿Bien? ¿Qué crees? Año, ¿quieres...? 1300. No me hagan esas preguntas de tiempo, porque además no soy buena para los temas de... Diciembre de 2020. Bueno, hay un rompimiento también ahí. Pero porque estaban confundidos. Sí, porque también porque tomamos decisiones. Al final, todo está en relación a que nosotros sí fuimos creados con libre albedrío. ¿Sí? Sabemos que hay un árbol de todos los árboles de los que podíamos comer, y uno que no. Y vino el Nahash y dijo, no, ¿cómo? Sí se puede comer de ese. Y entonces, pues, comimos. ¿Sí? Hay consecuencias, ¿sí? A las decisiones que uno toma, la Torah lo dice. ¿Cuál es la consecuencia? Pronto se arrastra siempre la serpiente. No, la serpiente, dicen los que hacen análisis de esa primera serpiente de la Torah, es que caminaba, que tenía pies. Era un dinosaurio. Estaba erguida, no sé qué dijeron. Estaba erguida. Dinosaurio o no. Bueno, era una especie de reptil
que de alguna forma cuando tratan de analizar estaba erguido, ¿sí? De hecho, no sé si quiero decir algo, quiero decir algo que no lo voy a decir. Entonces, así freno la grabación, esas cosas que luego no sé si quiero decir que se queden grabadas. Más allá de eso, Es un tema de actitud, no de puede ser también, podría ser una interpretación. Entonces, aquí el tema es que esto, regresando a lo cosmogónico, esto da una oportunidad también de entender que si el mal lo pudiéramos definir como la restricción del bien, ¿sí? En este caso, sí, son la restricción de una fuerza versus otra, entonces da, ¿sí?, como resultado, ¿sí?, esto que es una creación que tiene luz oculta, y esas cáscaras que son, ¿cómo se llaman? Clipot, ¿sí?, son las cáscaras, están ocultando luz, por lo tanto hay una parte de la luz que no se ve. Entonces, si hay una parte de la luz que no se ve, eso oscuro que no se ve de la luz es una posibilidad también para entender el mal. Entonces, esas clipot, que son cáscaras de oscuridad, que están ocultando luz, cuando están operativas en el sistema, están generando ese punto de desequilibrio, digamos, de la luz. Por eso también los místicos dicen, hay una forma de reparar. Es decir, que hay que hacer un trabajo. En el fondo, este sistema, como fue creado, requiere una reparación, requiere un trabajo de conciencia por parte de todo lo que forma parte de él. Y entonces, hablando de nosotros como seres humanos, quiere decir que nosotros tenemos que todo el tiempo estar trabajando en esas sombras que están velando la luz. Pero lo importante es entenderlo desde la raíz, porque si entiendes que la sombra está velando la luz, y entonces la esencia de esa sombra en realidad es luz, entonces puedes reconfigurar el mal. ¿Sí? Silencio absoluto. Quiere decir que... Okay. Está complejo, vamos a tratar de simplificarlo. Si hay algo que parece mal en el sistema, vamos a ver, en tu sistema, algo que está saliendo mal o algo que está todo el tiempo operando como que te está causando mal, tú lo que tendrías que hacer, lo cual es de las cosas más difíciles, es que lo tendrías que reconfigurar, verlo desde otro lugar para entender que aunque está operando como mal, en realidad es un bien. Lo cual es uno de los... Yo dije cuando empezamos, entre todo el caos que estaba, que este tema, igual que todos los que vimos cuando vimos el tema de la circulación de las almas, la vida, la muerte y todo, es relativo. Es complejo. ¿Por qué? Porque hay cosas que simplemente no puedes explicarlas así en la lógica. Sin embargo... El punto de vista y el tiempo tiene que ver. O sea, verlo de otro ángulo y verlo en el momento que debes de verlo. Claro, porque en el momento que te está pasando, es muy difícil que lo puedas pensar como que esto no es absoluto. Me va a hacer bien, si claramente me está haciendo mal. No... Este es un ejercicio para que empecemos a ver qué nos pasa en la vida con muchos momentos. ¿Cómo podemos lograr que algo que nos está pasando, que solo lo podemos ver desde la clipa, o sea, desde su sombra, podamos pensar que en algún momento, ¿sí?, lo que va a hacer es revelarnos luz? Era un mal necesario para que precisamente se presente la luz. Bueno, es el típico cuento de los chinos, ¿no? Que había un granjero y tenía un hijo y viene la leva, es decir, estaban levantando a muchachos para el ejército porque venía la guerra, ¿no? Y el muchacho, bueno, estaba domando un potro, se cae, se rompe la pierna y parecía que era muy mala suerte. Luego viene el tema de la leva y dices, bueno, no se lo llevaron, y todos los muchachos que se habían llevado al ejército mueren. Entonces lo que parecía ser un mal en el momento, una maldición, algo terrible, se convirtió en una bendición porque permitió que se quedara ahí y salvara la vida. Y vuelve a ser un tema complejo, porque hay veces que pasan cosas, ¿sí?, que decimos, ¿cómo podrías pensar que ahí hay un bien? ¿No? De hecho, deberíamos de leerlo todos. No vamos a resolver nada, pero lo traje, eventualmente traeremos algunas citas de esto.
porque no sé si conocían este libro, que es famoso, ¿sí? Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. ¿De quién es? El rabino Kushner. De Dalia. No, para nada. Cuando en algún momento, no sé si empiezo con de tratarlo de verlo desde otra perspectiva, o sea, cambiar el punto de vista, ¿sí? Alguien me está enseñando que tiene el libro justo ahí. Sí. Bueno, si alguien no lo tiene, búsquenlo a ver si de casualidad se puede conseguir así como que no sea muy complicado. Si alguien tiene interés en leerlo. En realidad él no lo resuelve. Él está contando, el rabino Kushner, una historia personal. El libro lo escribió por eso. El libro lo escribe porque él tiene un hijo que nace con un tema genético y se dan cuenta a cierta edad, cuando está chiquito, como no sé, me acuerdo si era a los 3 años, finalmente les dan el diagnóstico que tiene una de estas enfermedades, la que se hacen viejitos, la progeria, ¿cómo se llama? Desde el principio les dijeron, cuando ya se lo diagnostican, y entonces él cuenta su experiencia porque dice, rabino, trabajando ya algunos años, ¿no? Incluso acompañando en otros momentos a gente con situaciones, ¿sí? Que estas situaciones que entran dentro del campo de lo malo que les está pasando a la gente, y de pronto le toca a él y dice, ¿cómo lo resuelvo? Hay como para si a alguien de pronto le interesa hacer una lectura, es ágil la lectura igual. Y creo que tiene un mensaje final ciertamente bueno. Vamos a hablar de eso en otro momento más a detalle. Entonces, las clipot en ese sentido, ¿sí? Específicamente, son una representación también de este mal cosmogónico. Mal en el sentido de la ocultación de la luz, ¿sí? ¿Cuántas clipot? Solo porque son temas que están bien regresar a ellas. ¿Cuántas, según los cabalistas, cuántas son las clipot? Que 288. 288. Sí. Que es buen alumno, ¿qué puedo hacer? No es, la maestra no sé, pero él es buen alumno. 288 dicen los cabalistas clipot en lo cosmogónico, ¿sí? ¿Y por qué sale el número 248? 288, ¿por qué sale el número? ¿Te acuerdas o no? Es una cosa muy extraña. No es tan complicado. Están basados en el sistema, ¿sí? La luz, ¿sí? que está, de lo que está revelado en el sistema, o sea, lo que sí está revelado dentro de este sistema cosmogónico, solamente es el 10%, ¿sí? La dimensión de Malhut, la dimensión inferior, que es el plano material, ¿sí? Es lo único que sí está revelado. Todo lo demás está creado, pero no está revelado, solo está revelado el 10%, ¿sí? Lo cual sería numéricamente el valor de 32. Uy, ya me pinta esto. ¿Por qué 32? ¿Ah? Porque son por los caminos. Exactamente. Porque son 10 esferas y 22 caminos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el árbol está construido? ¿Has visto alguna vez el árbol de la vida? Son 10 sefirot y son 22 líneas que se entrecruzan, y entonces el modelo es este. Pues lo que si fuera por 10, ¿cuánto sería? Cero más. Exactamente. Si solamente está revelada el 10%, que es 32, ¿cuánto da? 288. Es como es una cosa ahí medio. Pero tiene sentido en el lenguaje de la Kabbalah. ¿Por qué multiplicaste 22 niños por? 22 más 10. Más 10, 22 más 10, o sea, son las 10 dimensiones, 10 círculos del modelo, ¿sí? Que son 10 dimensiones del proceso de la creación de lo que, ¿sí? Dentro de todo eso que se creó, solamente quedó revelado el 10% porque es el nivel de lo material. Todo lo demás, otra vez vuelvo a decir, está creado, pero no está revelado. Solamente tenemos esto, ¿sí? Entonces quiere decir que todo lo demás está oculto. Quiere decir que hay aparentemente un desequilibrio también natural de lo que está oculto en el sistema versus lo que está revelado. Lo cual quiere decir que entonces también por eso muchas veces el mal, ¿sí? Parecería tener más fuerza que el bien. Porque cuando vemos
Por eso también quería yo traer este tema en este tiempo, porque sí creo que estamos viendo mucho de la sombra del ser humano, ¿sí? en la acción. Y habría que analizar y después ver qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro mini universo. Y si pensamos siempre que finalmente todo está interconectado, sí tener la certeza, la fe, Javier no sufre, porque parece, es justamente tener la certeza y la fe que eventualmente lo que hacemos de bien contribuye, ayuda a equilibrar el sistema. ¿Tiene que existir la sombra? Sí. ¿Tiene que existir la sombra por condición? En principio, en este modelo, sí. ¿Tiene que estar operativo? Hasta cierto nivel, sí. Pero también entonces, en el momento que las fuerzas del bien tengan más peso, ¿sí? Lo que vamos a empezar a hacer es revelar la luz que en realidad está oculta en eso que aparentemente es malo. Tratar de descubrir el otro 90%. Exactamente. Entonces, pero hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque veamos cómo está el mundo hoy. Entonces, por ejemplo, ¿qué clipa? Parecería que estamos... No, ya sé, Alberto. Hoy por hoy, en la parte del mal. Hoy está muy duro. Pero no vamos a hacerlo. No. Bueno, quiero hacerles una pregunta. Tal vez sí tengamos que llegar a ese punto para que se alcance eso. Entonces, Bueno, Una a lo mejor tercer Tzitzum. de hecho, por ejemplo, hacer Tzitzum para observar, ser más neutral, para observar qué podemos hacer, es una acción práctica del concepto filosófico en la Kabbalah. Yo sí creo que te tienes que salir y Para concientizar que hay un 90% que no conocemos que tiene partes buenas y al final hay más bueno que malo. En realidad todo es bueno, porque originalmente todo esto es luz, nada más es la forma en la que se expresa. ¿Cómo verlo? Porque las clipot no es ves la sombra porque la estás viendo de otro lado. Exactamente, es como la sombra, como la luna. Pero es luz. Es como la luna. ¿Sí? ¿Qué vemos? Nosotros son el lado de entrada solo vemos un lado y vemos luz, que es además la luz del sol. Entonces ya tenemos. Pero sí tiene luz propia. O sea, sí, quiere decir, la luna es por sí misma. No necesita del sol para ser, ¿sí? Sin embargo, bueno, vamos a pensar, o sea, lo que sí vemos es un lado y vemos luz. Y sabemos que está el otro lado, ¿sí? Y el otro lado parecería que no tiene luz. Pero es todo uno, ¿sí? Entonces están operativos los dos. De hecho, otra vez, en lo cosmogónico, la idea de esa restricción está relacionada con la Geburah, dijimos, ¿sí? Con una parte esencial en el creador, que en el creador no está operando como mal, sino como parte de una fuerza que tiene que generar un equilibrio. En el árbol de la vida tenemos una sefirá, ¿sí? Que tiene, ¿sí? Que es la sefirá de Geburah, ¿sí? Que representa esa condición que está aquí. ¿Sí? Cada una de las sefirot tiene un nombre. Cada una tiene una condición, una cualidad. Hay una dimensión en el sistema porque ya vimos, funciona como esa fuerza restrictiva, está en el modelo, ¿sí? ¿Y qué es lo que dicen? ¿Se acuerdan? Esto lo estudiamos, bueno, seguramente se va a acordar, cómo analiza el Zohar justamente el tema del mal desde esta idea de lo cosmogónico. ¿Ya te acordaste? ¿Sí te acordaste? ¿No? Ah, ok. ¿Sí o no? ¿Lo va a decir o no? Para que no me siento como que ser mi mamá. Enséñales cómo bailan. Te estoy exponiendo. Ok, Alberto no sabe nada. Bye. Segan es mi alumno de más tiempo junto con Susi. Pero Susi no tiene la memoria. Y hoy no está aquí algunos otros que son hacia aquí sí, que son del primer grupo de BT. Bueno, ok. Entonces, lo que dice el Zohar es que para entender que todo el tiempo está el mal como condición, dice que si nosotros entendemos el proceso y existe ahí la restricción todo el tiempo, esa restricción tiene que ver para que haya un equilibrio en el sistema, cuando empieza a ganar la fuerza de la Geburah y empieza a desequilibrar el resto, lo que empieza a estar operativo en el sistema es el otro lado del árbol.
que en términos del Zohar, en arameo es el Sitra Achra, se llama, el otro lado, que es en la proyección de la parte oscura desde la Geburah a todo el sistema. Para que veamos también que quiere decir que si tuviéramos que pensar, por ejemplo, quería hacerles la pregunta, ¿qué clipot, porque yo creo que podríamos a lo mejor pensar que son muchos, a ver qué se les ocurre, están operativas hoy como humanidad? O sea, ¿qué estamos viendo en la humanidad? Que estamos viendo, en vez de un camino, por lo menos aparentemente hacia la unidad, lo que está aparentemente proyectándose es más fragmentación, quiere decir que está operativa la Geburah, ¿sí?, generando un desequilibrio. ¿Qué podríamos decir que entonces es lo que estamos viendo hoy? Como clipa, digamos, como que tenga, sí, la guerra, pero ¿qué origina eso? ¿Qué es lo que está en el ser humano operativo que genera guerra? Por ejemplo. Odio. Ok, miedo, odio, intolerancia, Ambición. ambición, ego, envidias. Entonces, Todo lo malo. ¿no? O sea, pesa, ¿sí? Bueno, entonces, hacer un poquito de tzimtzum para observar, por eso una vez me parecía que es un buen tema para hablar hoy, porque más allá de después vamos a hablar de cómo esto, claro, nos afecta y cómo muchos momentos que nos pasan cosas que nos ponen en un lugar de dificultad. Antes de eso, bueno, viéndolo un poquito más amplio, como humanidad, como creación, tenemos algo que podemos aportar, ¿sí? Y estamos viendo cómo se refleja eso en el sistema desde el principio. La diferencia es ver que cuando Dios utiliza esa Geburah, la Geburah funciona para dar orden. Límites, porque cuando los límites están bien establecidos, hay creación. Hay oportunidades. El tema es la medida, otros dos términos importantes dentro del lenguaje de la Kabbalah, la midá, que es la medida de una virtud en el árbol de la vida, y la klipa, usamos el mismo término que viene desde esta idea original de las klipot, que es la transgresión, que sería el desequilibrio, ¿sí?, que hace que cómo está operativo el árbol. Obviamente, si lo traemos hacia nosotros, ese sería el análisis que tendríamos que hacer cada uno. ¿Dónde está eso que nos está desequilibrando? Por eso no quise tanto entrar ahorita en lo particular, pero espero que cada quien ya esté haciendo su proceso interno, porque de eso se trata, ¿no?, de que no se quede solamente en la teoría, pero sí podemos hacerlo evaluando con amor lo que estamos viviendo hoy, ¿sí?, como humanidad, y me atrevería, si quisiéramos particularizarlo, también verlo como pueblo. Porque, bueno, esto es una teoría nada más, cero por política, por querer hacer nada de política, porque además cero soy, no tengo mucho conocimiento, solo una observación, ¿sí?, de qué fue lo que estaba sucediendo en el momento que pudo pasar el 7 de octubre. Había inconformidad, separación. Ok, había separación, había exceso de a lo mejor soberbia, a lo mejor, por ejemplo, puede ser. O sea, dentro de una particularidad. Después, ya vimos, lo podemos llevar al mundo entero, porque el mundo entero está en ese tohu vabohu, que eventualmente, teóricamente, según, otra vez yendo a la Torá, escuchando lo que nos dicen los místicos, va a revelar algo de luz. ¿Cuándo? No me voy a decir que cuando venga el Moshiach, porque... No. porque también vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Moshiach, vamos a hablar del Satán y del Moshiach en algún momento, ¿ok? Ok. Pero ¿qué luz puede traer una masacre de ese tipo? No, bueno. Igual que el holocausto. O sea, Bueno, a ver, por eso quiero que nos los cuestionemos. Te dirían, bueno, si lees luego a Kushner habla de eso también ahí, en el momento, aparentemente nada, ninguna. No puedes explicarlo en la lógica que haya alguien, un ser humano capaz de, ni siquiera la palabra asesinar
es suficiente. Es masacrar, ¿sí? a otro, exterminar a otro. O sea, no lo podemos racionalizar. Pero sin embargo, si no tratamos de reconfigurarlo, entonces no saldrías nunca de tu casa. No tendrías nada por qué vivir. Y entonces, aún a pesar de todo eso, ¿sí? Incluso gente que sí lo vivió y lo sobrevivió, ahí tenemos a Viktor Frankl, que dijo... La que escribió la Valeriana. Okay. No lo leí, pero lo mismo. Elie Wiesel, también, su libro ese de la trilogía, que es maravilloso. Todos estos personajes, ¿sí? Todas estas personas que vivieron eso, que si nosotros ya lo vimos desde lejos y decimos no lo podemos creer, y sin embargo lograron, por algún mecanismo necesario, encontrar una posibilidad dentro de esa circunstancia que parece que no hay forma de que pueda revelar ningún tipo de luz. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer. Los místicos lo que han dedicado es decir, bueno, vamos a tratar de releer o ver las diferentes dimensiones, ¿sí? de las circunstancias para ver cómo podemos darle sentido. A lo mejor nada de esto les va a hacer sentido y nos vamos a ir de aquí igual, no sé, no creo. ¿Sí? ¿No digo? ¿Qué? Dilo fuerte, ya lo dijiste. ¿No? Bueno, te estoy haciendo en la mucho medida que ruido. estés conectado entre eso, Ojalá se te lo olvide. No te escucho. tiene que ver con verle el buen sentido a las cosas. Sí, lo que pasa es que la realidad es que también cuando algo te está pasando mal, Claro, porque cuando te está doliendo algo, vamos a pensar lo más físico. ¿Sí? ¿Dolor de cabeza? Te duele la cabeza, te da dolor de cabeza. Es una manifestación de algo más que tienes. Ok, pero en el primer momento, o sea, tú no puedes pensar en eso. O sea, lo que te está doliendo no te deja pensar, no te deja moverte, o sea, te pare, ¿eh? Y, ¿no? O sea, ¿qué sentido podría tener? Bueno, después, cuando ya se te pasó, y si estás estudiando Kabbalah, ¿Puedo decir una cosa? ¿Sí? ¿Todas? Chistoso. Hoy lo estaba pensando en la mañana. Una de las cosas más importantes que Dalia me ha enseñado a mí, por ejemplo, en las clases, es que todo depende de la perspectiva de cómo ves las cosas. Yo tengo muchos años tomando clases con Dalia y momentos muy específicos como muy intensivos. Pero todo depende de lo que yo he aprendido de ella, es de la perspectiva de donde ves las cosas. O sea, tú puedes cambiar el mundo viendo las cosas desde otro punto de vista. Y una cosa que veía en la mañana y pensaba hoy en la mañana es que qué tal que la vida, Dios, el universo, el Ein Sof, como lo queramos ver, sí está a nuestro favor y no está en nuestra contra. Y todo lo que nos pasa, o las cosas negativas que justo estamos platicando ahorita, pues no es que esté en contra de nosotros, sino es que está a favor de nosotros. Y nos está guiando, nos está reconfigurando el camino a algo que es positivo, bueno, etcétera, para nosotros. Pero llegar a eso requiere de mucho tiempo de trabajo y de saber que hay momentos, permiso para ser humano, otra enseñanza de uno de mis grandes maestros de la psicología positiva, que de repente nada de esto tampoco te sirve para decir, ok, algún día voy a ver qué bueno venía con este dolor. No. Pero sí, cuando pasó y después puedes hacer ese proceso y volteas a ver, entonces ahí vas a encontrar, ahí es donde empiezas a encontrar. Igual, vuelvo a decir, este es un ejercicio de romper, ¿no?, las estructuras y abrirnos. No necesariamente dolor, o sea, tomar decisiones en el momento correcto no tienen que ser inmediatas, hay que ver los escenarios. Sí, pero esto digo, si a ti te duele la cabeza en un momento con una migraña, ahí no puedes, entonces, claro, el tiempo correcto va a ser cuando ya se pasó. Pero te puedes dar de topes con la pared o ir por las aspirinas. Sí, también puedes tomar la decisión. Me hace pensar, mi hija que sí sufre de migrañas, está sentada junto a mí el domingo y me dice, así, ¿me prestas tus lentes oscuros? Me duele un poco la cabeza. Sí, tiene 24 años, va a quedar grabada. Y yo le digo, y entonces yo,
va a quedar grabado. Y yo me volteo y le digo, tómate algo. ¿Por qué? Porque yo sé que sufre migraña. Sí. Y ella todavía me dice, no, mi ojo está bien. O sea, mi ojo está bien, o sea, porque ustedes saben, la gente que tiene migraña tiene lo que le llaman Intolerancia a la luz. Sí, pero es como le llaman el aura, gracias, el aura. El aura es que algo cada uno es un efecto. Hay quien tiene sensibilidad a la luz, hay quien ve destellos de luz, o sea, es como el previo a que llegue la migraña. Entonces, cuando alguien ya sufre de eso, ya reconoce, si reconoces eso, entonces automáticamente, ya, si te tomas en ese momento todavía la pastilla, puede ser que la migraña ya no se presente. O sea, te puede quedar un poquito el dolor de cabeza un rato, pero no se establece la migraña, que después lo que pasa es que te va a tirar, te vas a tener que encerrar, y hay quien tiene que encerrar un día entero o 3 días o no sé cuántos días, ¿sí? Y ahí sí, otra vez, vendría lo que tú dices, es una elección. El libre albedrío. ¿Por qué decidiríamos tomarnos o no la pastilla? Porque yo me lo cuestioné ese día. O sea, dije, si ya me dijo que le duele y ya me pidió los lentes del sol. Pero yo creo que habría que confiar en lo que cada quien está sintiendo, lo que ella siente, como ella lo maneja, como ella lo conoce. Nosotros lo vemos de afuera y lo puede ser. Haces esto y haces esto. Puede ser, yo nada más le dije, si ella me hubiera dicho no me la quiero tomar, ok, yo no, ya está grande, no se la puedo obligar a dársela. Sin embargo, me hizo pensar en qué momento, o sea, sabiendo que hay una posibilidad, en qué determinaría la decisión. Pero los límites propios de cada quien, o sea, No, sí, pero Dalia está diciendo, o sea, Pero las consecuencias también. O sea, si toda la cosa fue todos una pastilla. Sí, o sea, yo no estoy juzgando lo que hizo ella o no, aunque obviamente como mamá, sí, cuando la vi muchas veces con migraña, sí. Lo entiendo y yo digo lo mismo, Sí. pero cambiándonos de perspectiva, digamos, Pero la decisión de cada quien debe de tener alguna... esa es la pregunta. Fuerza. Justo, esa es lo que De voy. cada quien. Por eso, entonces, ¿basada en qué? Si está basada en una clipa, por eso quería decir, si está basada en una clipa, ¿sí? Entonces eventualmente, igual la conclusión va a ser que va a traer el mal, o sea, que el mal va a empezar a operar, ¿sí? No sé en qué está basada la decisión de decir, ay, me espero tantito, no lo sé, no es un juicio, ¿sí? Simplemente me hizo pensar en qué momento a veces tomamos esa decisión, ¿no? O no tomamos una decisión y basado en qué, y entonces se produce el mal. Entonces, ¿qué tendríamos? O sea, ¿cuál es el trabajo que tenemos que estar haciendo? Por eso, obviamente, regresar al modelo original. En comparación, hay gente que le gusta que le duele las cosas. Bueno, necesita que le duele un poco más de tiempo. puede ser. Y por eso es. Sí, puede ser. Yo no lo sé. Y puede ser que eso es necesario el dolor para poder eventualmente aprender algo o reafirmar algo. Sí. Puede ser. Dalia, como esto, si no existiera la oscuridad, pues no sabríamos qué es luz. Y viceversa. Esa es la base del sistema. Para los místicos es lo que tendríamos que entender, que si existe la luz, de alguna forma también entonces es porque existe la oscuridad desde donde nosotros estamos, entonces existe la aparente ausencia de la luz. Y Bereshit lo dice, ¿sí? Regresando, porque ¿por qué los místicos, ¿sí? llegan a estas conclusiones? No están basadas de la nada. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice el texto de la Torah en Bereshit? ¿Qué había como condición en Bereshit? Tohu Vavohu, caos, alguna especie de Shevirat HaKeilim, ¿sí? De caos, ¿sí? ¿Qué hay? Hoshach al Pnei Tehom, ¿sí? Beruach Elohim merajefet al Baemayim, está Dios, la presencia divina siempre está. ¿Y qué es lo que sigue en el texto de la Torah? Vayomer Elohim, Vayeyor, que haya luz y hubo luz. ¿Sí? Pero lo que había antes era oscuridad, entonces... Pero la luz ya había Y se hizo la luz. por las vasijas. Bueno, desde la visión de los místicos, claro, si la Torah empieza en Bereshit, quiere decir que antes ya hay algo. Lo que hay antes es Dios, y Dios esencialmente es luz. Entonces existe como condición la luz en el sistema. Sin embargo, para que el sistema se dé,
tuvo que ocultar su luz, o sea, tuvo que crear ese vacío que de principio es un ocultamiento de esa luz, pero no queda desprovisto de la luz ese ocultamiento. Siempre hay una esencia de ese mismo vacío que también es luz. Les recomiendo el libro del vacío del Teón, el misterio del Teón. Muy bueno. ¿Cuál? El misterio del Teón. Vale. Anuncio. Sí. Escrito por la maestra Valencia. Exacto. ¿Ya lo leyeron los que lo tienen? Claro. ¿Le entendieron? No. Híjole. Eso ya no me gusta. Tengo que escribir, lo tengo que reescribir. Hay que reconfigurar el modelo. Mal podríamos considerarlo como una herramienta de la corrección. Por eso, pero sí, lo que pasa es que es difícil, cuando lo decimos Claro, así, claro. dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué me tiene que doler? ¿Por qué tendría que morirse? ¿Por qué tendría que haber, sí? O sea, ¿por qué tendría que enfermar? ¿Por qué tendría que haber guerra? ¿No? Bueno, reconfiguremos. Porque los tiempos son diferentes. Una enseñanza de una de mis grandes, la he dicho muchas veces, de mis grandes maestras, mi tía, maestra de Tanaj, una vez me preguntó, me dijo, ante una situación también otra vez, complica, ahí va, otra vez, voy, sí. Al final fue un análisis que yo tuve que hacer después de eso, ¿no? El para qué estaba relacionado también con una circunstancia de algo que estaba pasando, que se manifiesta de cierta forma y no de otra, ¿no? Bueno, esto es como para que podamos hacer el ejercicio, siempre con amor, ¿no? Porque, claro, es difícil cuando te está pasando, cuando estás ahí, es difícil. Sin embargo, si empiezas a poder ver el para qué, va a haber un cambio, va a haber una transformación, vas a poder experimentarlo de manera diferente. ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Igual es un acto de fe, siempre también tiene que estar ahí, la fe tiene que estar siempre presente, pero sí tiene que ver con una elección, de ver las cosas desde otro lugar y tratar, ¿sí?, de mantenerse en esa otra visión. Y si una visión no te funcionó, ¿qué dijo Alberto? Seguirte moviendo. ¿Por qué? Porque para eso está el círculo, ¿sí? ¿Cuánto es la medida? 380 grados, 360, ¿sí? Entonces no es solamente una vez que te muevas, es un movimiento continuo. Entonces, bueno, regresando a la idea. En lo cosmogónico existe como potencial esa fuerza restrictiva. Cuando funciona en equilibrio, ordena el sistema, pone los límites. Cuando funciona en desequilibrio, que dijimos que aparece en el lenguaje del Zohar, que se aprendió en el término, Sitra Ahra. el Sitra Ahra. Sí, bien. Sí, porque tenemos, es el otro lado, es un término en arameo. Imagínense todo el árbol, ¿sí?, operando desde el Sitra Ahra, ¿sí?, desde el desequilibrio. Está fuerte. Claro, porque pensemos todo lo que representa, ¿sí?, en el modelo, y por eso otra vez lo vuelvo a traer, veamos nuestro mundo, veamos cuántas, hablamos del egoísmo, hablamos de la soberbia, hablamos de los miedos, hablamos de las envidias, pero por ejemplo, ¿qué tal la comunicación? ¿Qué está pasando hoy, por ejemplo, con la comunicación? Porque hay una dimensión que tiene que ver con la comunicación, con las palabras, que es Hod en el árbol de la vida. O sea, que tiene que ver con la palabra, los conceptos, ¿sí? Bueno, está pasando como una especie de Babel, pero que nos confunde. ¿Por qué? Porque la información está sesgada, porque la información está limitada. Mucha información falsa. Hay información falsa. O sea, veamos lo que está, porque eso quería que Es se... un desequilibrio que tiene como un efecto dominó. Claro. O sea, hay que encontrar ese punto en donde a dónde para volver a equilibrar. Bueno, si tuviéramos que nosotros elegir, por ejemplo, una opción, sería dejar de scrollear. No podríamos a lo mejor dejarlo por completo, porque ya dijimos que también la restricción absoluta también genera un desequilibrio, ¿sí? El camino es el camino de medio, el camino es la medida, ¿no? ¿Quién pone la medida? Bueno,
Yo sí tengo un rechazo completo a esto. Pero entonces la que estoy mal soy yo, porque bueno, el mundo donde yo estoy viviendo se va definitivamente para el otro lado. No, yo creo que es una percepción, Jaime. Yo te voy a decir, tú tienes ahí tu propia respuesta. O sea, tú tendrías que encontrar un equilibrio en donde eso sigue siendo funcional en función de tu entorno. O sea, ¿hasta dónde es funcional para ti en tus relaciones? O sea, si tú saber que tu hija va a estar preocupada si vienes, por decirte. Eso lo tengo muy controlado. La niña, la hija. Ok, bueno, entonces eso está resuelto. Entonces, ¿te refieres a la cantidad de información? No, la gente está bien. Por eso estoy diciendo, hay un desequilibrio, justamente. Pero ¿dónde entro yo que no estoy adicta? Bueno, tú estás en un equilibrio tuyo, está bien. Pero hay un rechazo que me lleva a la desesperación. Bueno, uno no puedes cambiarle la conciencia a nadie, tienes que hacer el trabajo tú. Tienes que encontrar tu medida, y ver cómo te relacionas con el resto del mundo. En el momento que te empieces a lo mejor a quedar fuera de la información que es importante, por eso te digo, o sea, van a ser un tema de selección, de refinar qué es lo que necesitas tú para estar en ese lugar. Entonces, para ti no es por ahí, claro, o sea, tú lo tienes bien dentro de tu Estoy aquí lógica. Porque sé que a las 7:30 hay que estar aquí. Está perfecto. Y no estás en otro lado. De hecho, sí tendríamos que trabajar en eso. Nadie puede decirle al otro cuánto ni cómo. Lo cual, de hecho, es uno de los desequilibrios también. A mí eso, por ejemplo, me genera Marte, me genera Gebura. Porque cuando alguien en mi casa me dicen, cuando yo agarré el teléfono, en el momento que yo sí lo agarro de la comida, cuando todo el mundo estaba, yo lo agarro, ya no me estás haciendo caso. Y yo... Siempre estás en el teléfono. Y yo digo, tú 2 horas el teléfono ahí, y en el momento que de repente, ahí, ¿no? Como juez acusador. Y yo así de... Entonces digo, ¿cómo? Fui la única que ni siquiera lo sacó de la bolsa, ¿no? Y en el momento que lo saco, de repente es como, bueno, en eso estamos, o sea, estamos en un desequilibrio. Por eso traje no solamente a nivel de que la soberbia que estaría más relacionado con el nivel de Jochma, ¿no? El ego que estaría relacionado con el nivel de Tiferet. Estamos desequilibrados también claramente en el nivel de Hod. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio en la información, no hay un equilibrio en la manera en la que usamos los celulares, para bien o para mal, sin juicio. O sea, cada quien después tiene que hacer su autoanálisis. Hay gente que necesita más información que otra. Por eso tampoco le puedes decir al otro que sí o que no, ¿sí? Lo mismo un poco con la inteligencia artificial. Cuando empezó como el bombardeo, pues en realidad unos meses atrás, no tiene tanto tiempo, ¿no? O sea, aunque ya hay los muy elevados tecnológicamente ya trabajaban con esto desde antes, pero ¿qué tendrá? Un año que como que agarró como un boom, ¿no? Cuando sale ChatGPT ahí es donde exacto. ¿Cuánto tiempo tiene? Y le das acceso a todos. Exacto. Y ahí es donde viene ese... ¿Cuánto tiempo tiene que salir? Como un año. Exacto, por eso calculé, un año. Okay. Cuando empezó a salir, yo empecé a ver lo que la gente decía que hacía ChatGPT. Yo sí de repente pensaba, dije, de veras va a pasar eso, que la tecnología nos va a ganar, ¿no? El golem. O sea, literal. Conforme ha ido pasando el tiempo... Es generacional, un poco, esa actitud ante toda la tecnología. Siento que tiene que ver mucho que es generacional, aunque cada quien se debe de manejar con su propia conscientemente ante lo que se te está presentando. Cada quien tenemos que hacer el trabajo y ver hasta dónde te adaptas a eso y cómo, pero creo que a mí lo que pienso es que sí, bueno, tengo que ver cómo es que esto se puede usar realmente para bien, ¿no? Entonces yo veo cómo lo usa, por ejemplo, mi hijo, y lo que le pregunta a mi hijo a ChatGPT, a veces sí digo, wow, porque eso sí, porque requiere también un ejercicio, ¿sí? de interno para saber qué preguntar y saber qué tomar. Es un tema de contexto. Entonces también entonces pensé, digo, ya no es que estamos en las manos de la inteligencia artificial. No. Seguimos siendo responsables, ¿no? de nuestra realidad, y esto es una herramienta si la logramos, ¿sí? entender y utilizar con esa conciencia, ¿no? Pero me llevó a mí un proceso de un año, me yo veía, me asustaba, o sea,
de veras nos va a ganar. También hay que saber qué preguntarle. Entonces quiere decir que seguimos siendo seres humanos que elegimos y que tenemos que pensar y que tenemos que hacer estos procesos de selección, ¿sí? Y lo vamos a tener que seguir haciendo. Y volvemos otra vez, ¿para qué? En vez de ¿por qué? ¿Sí? Busquemos el para qué, incluso cuando viene con dolor, incluso cuando viene con una situación de rompimiento, incluso cuando viene una situación de enfermedad. O sea, hay que hacer ese trabajo de refinamiento, ¿sí? Pero hay que construirnos las herramientas para poderlo hacer, y parte de eso es hablar del tema. ¿Sí? Y a lo mejor decir, bueno, no estoy de acuerdo, y si alguien sí le da tiempo a este libro, ¿no? Bueno, pues es que el libro, solo el título ya te está diciendo que pues, le pasan cosas malas a gente buena. Entonces ya de entrada, pero me lo tengo que cuestionar. Si no me lo cuestiono, entonces cuando me pasa, lo que me pasa es que me paraliza. No lo sabes manejar. Y entonces me quedo estancado y entro en el bucle, digamos, de la vida, y me quedo en el ¿por qué? Un círculo vicioso. Me quedo en el por qué y no logro extraer el aprendizaje de ahí. Tuvimos muchas semanas estudiando el tema de la circulación de las almas. ¿Y qué dijimos, digamos, pensando en esto? Si nos quedamos en un bucle de esos, ¿qué dice la tradición mística que dice que va a pasar? Regresas. Vamos a regresar una y otra vez, ¿sí? Lo dije la semana pasada, la primera frase que decía el Zohar, ¿no? Si una persona fracasa, ¿no? en su misión en esta vida, Dios lo arranca de esta tierra y lo va a volver a plantar una y otra vez, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que también hacer una relación diferente, incluso con el mal, ¿sí? Hoy solamente, bueno, esta idea de abarcar el mal cosmogónico, ¿sí? Y entender que de raíz, y viéndolo, ya vimos en la Torah, y no habla de Caín y Abel, pero bueno, también podríamos ver que está previo obviamente al versículo del Babul, que también obviamente se ve ya en la acción, ¿sí? Pero en la acción lleva a un extremo, porque cuando se come del árbol, la consecuencia es para Eva, para Javá, ¿cuál es la consecuencia de haber comido? Dolor de parto. Dar vida con dolor. La de Adán, ¿cuál es la consecuencia para Adán? Ganarás el pan Tendrás que sudar para tu parnasá, o sea, vas a tener que trabajar, ¿sí? Con sudor. El Nahash, arrastrarse, ¿sí? Hasta ahí, más o menos, bueno, quizás proporcional. Pero de repente aparece ese momento en la escena donde aparece la primera muerte, el primer asesinato en el texto de la Torah. Los primeros capítulos. Por eso es decir, el origen del mal prácticamente está desde el principio, ¿sí? ¿Cuál es en principio también igual el motivador, ¿sí? De ese asesinato? No soy que sea fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Un hermano con el otro. Pero porque ¿por qué? no le tocaba, pensaba que no le tocaba y no le tocaba al otro. Dejan de ver como hermanos. Porque Dios Confusión. hace una diferencia, marca una diferencia, no necesariamente que esté mal, pero marca una diferencia entre lo que o sea, a uno le recibe una cosa y le agradece, y al otro le reconoce y no le reconoce igual. O sea, hay como una como si algo estuviera como en una jerarquía, ¿sí? Y eso genera, ¿sí? Aparentemente ese momento muy interesante del texto de la Torah, ¿sí? Donde un hermano mata a otro. O sea, Vamos a volverlo a traer, si lo pensamos como el mal operativo, ¿sí? Y lo traemos a hoy y a la realidad, ¿qué estamos viendo en el mundo? Odio. envidia. ¿Qué? Pero todavía más. Te quiero matar. ¿Pero a quién? Al que está... Te dejan de ver como hermanos. A los hermanos, exacto.
sea, para que veamos que hay un origen para todo esto. Y hay un montón que todavía tenemos que corregir porque aparentemente pasó en la Torah, en los primeros capítulos de Bereshit, y está pasando hoy. Cuando te comparas con el otro, no reconoces que es diferente o que le corresponde algo y entonces quieres lo del otro, pues ahí empiezan los problemas. El mal como condición basado en el principio cosmogónico, ¿sí? Se pone en operación, en acción, sí, a partir del momento en que comimos del árbol, porque se asocia con el momento en el que hay una restricción que genera la dualidad, ¿sí? Entonces en ese momento empieza a estar operativo. Y lo empezamos a ver una y otra vez. Lo vemos como consecuencia, ¿sí? De la elección, y entonces tenemos los casos de Adán, Jabá y la serpiente, y después tenemos muerte, y después tenemos Dios mismo observando su creación diciendo, hay mal en el ser humano, hay mal en el hombre que cree, ¿sí? Pero hay fe, para que no nos vayamos hoy desmoralizados. Porque incluso en ese momento, ¿qué dice después? Cuando ya está a punto de destruir esa creación, porque solo ve que hay pensamientos malos en el corazón. De hecho, vuelvo a esa frase también para que la reflexionemos un poquito. Para que veamos, para que elijamos qué queremos tener en el corazón, qué queremos vibrar en el corazón y llevemos la mente al servicio del corazón. ¿Qué fue lo que dijiste por allá? No. Encontró a uno que era justo, ¿sí? Que quizás, o sea, que en el momento por lo menos que lo ve, está como justo como en el sentido en la medida, ¿sí? Como en alguna forma de equilibrio. Después lo que pasa es que cuando la historia continúa, vuelve a aparecer el mal. Y una y otra vez vuelve a aparecer. Pero también le echan la culpa de que cómo no abogó no fue Noé que estaba construyendo y no abogó por la humanidad. Bueno, podría ser, estaba haciendo lo que Dios le dijo, tenía que construir el arca, tenía que llevar a las especies y o sea, cubrió con lo que le pidieron. El tema es que después, otra vez, lo humano, por condición, ¿sí? Porque así está creado el sistema, hay algo que opera dentro de la dualidad que activa la sombra, ¿sí? Y que a veces empieza a pesar, ¿sí? O a cubrir un espacio mayor que la luz. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Eso que fue, o sea, en especial que haya hecho, ¿no? No, simplemente o sea, lo vuelvo a llevar a lo cosmogónico, o sea, que al final, como condición, porque después de que finalmente vino el diluvio, se salva Noah, bajan de la Teibá y lo que pasa después no es lindo. Los hijos aparentemente abusan de él y bueno, empiezan a suceder. Entonces, otra vez, o sea, empieza a operar de manera natural. Entonces, O sea, no entendieron. No entendieron, y entonces otra vez tenemos que trabajar en ello, por eso tenemos que hacer este trabajo continuamente de refinar y de afinar. Es parte de la condición humana. Sin duda. Sí, punto final. O sea, punto para final. mí. Entonces, ese mal no va a desaparecer. Y por eso entonces no necesariamente hay que, como tú dices, tratar de equilibrar y operar dentro de la medida y tener la conciencia de que estás cayendo en el desequilibrio. Cuando estás consciente de tu vida y vives en ese nivel de trabajo personal, te vas a dar cuenta cuando está empezando a desequilibrarse. En el plano físico, en lo más material, cuando hay una enfermedad, desde lo más simple hasta lo más complejo, hay una falta de ritmo interno. Desde la visión de muchas espiritualidades. Estás fuera de ritmo. ¿Y dónde te puedes dar cuenta que estás fuera de ritmo? Te duele. Te sientes mal. Pero tenemos una herramienta también natural para darnos cuenta que estamos fuera de ritmo. La respiración. La respiración, que es la muestra de la vida, ¿sí? Es la expresión de la vida. Estamos respirando, estamos vivos. Si empezamos a ver cómo estamos respirando y empezamos a conocer nuestra respiración, que tiene que ver también con
en conocernos internamente, estar conectados, que decías hace ratito, ¿no? Estar conectados, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta cuando nuestra respiración empieza a salirse del ritmo. Si se empieza a salir del ritmo la respiración, también las células se salen del ritmo y eso trae desequilibrio y lo vamos a ver reflejado en alguna condición, desde lo más simple hasta lo más complejo. Hay que volver a recuperar ritmo, hay que volver a conectar. Vamos a hacer un momentito para cerrar hoy. Vamos a dejar lo que tenemos en las manos, porque además respiramos naturalmente, pero ¿cuándo escuchamos nuestra respiración? Casi nunca, ¿sí? Cuando la maestra nos dice, exacto. Y muchas veces cuando a veces sí nos damos